Bueno, nuestro grupo quedó responsable por hablar un poco sobre el tema que corresponde a las fracturas de tobillo. Dentro de la introducción, es importante entender que la fractura de tobillo, como toda fractura, es la pérdida de la continuidad del tejido óseo, pero de la región de la tibia o del peroné distal, donde esa lesión puede estar relacionada a ligamentos o articulación o no. Es una lesión muy común y una de las principales lesiones que hay cuando se menciona el miembro inferior. Se ve que su riesgo epidemiológico es altísimo para una fractura. Es muy común en mujeres postmenopáusicas, también como hombres jóvenes que son practicantes de deporte. Su mecanismo de acción principalmente son los giros bruscos que hay hacia adentro o hacia afuera de las estructuras del tobillo, que anatómicamente hay que entender que el tobillo es una junción de tres huesos, ¿no? La porción distal de la tibia, del peroné y del astrágalo con sus ligamentos respectivos. Entonces, toda lesión que existe ahí es considerado tobillo. Es muy importante entender cómo son las clasificaciones de esa lesión, que es una lesión amplia y que también es una lesión que la literatura tarda en poder describir por sus varios tipos de mecanismos de lesión que puede haber y varios tipos de lesiones que se pueden presentar. Dependiendo de la lesión, hay un tratamiento específico, un criterio específico que se maneja entendiendo cómo se clasifican determinadas lesiones. La importancia del entendimiento de esas clasificaciones o del conocimiento previo de la fractura del tobillo es dada porque esa fractura, por haber muchos mecanismos que pueden llegar a desarrollarse, va a producir una compleja fractura por estar localizada en una región donde hay muchos ligamentos, muchas terminaciones tendinosas y nerviosas. Entonces, una pequeña fractura en esa región puede tener una gran repercusión funcional, siendo que en esa región es donde mantiene todo el peso del paciente. Entonces, entender y diagnosticar temprano nos da un tratamiento bien hecho y también favorece el pronóstico del paciente. También entender que existe un gran comprometimiento neurovascular hace con que tenemos que entender qué maniobras se pueden hacer para llegar al criterio diagnóstico y la clasificación importantísima en esa fractura. Bueno, mi nombre es Alexander Flores y bueno, en relación al marco teórico del tema de las fracturas de tobillo, en una anatomía descriptiva, bueno, vamos a mencionar que es muy importante mencionar que el tobillo es una estructura que nos ayuda a la estabilización y a la adaptación del terreno cuando pisamos. Entonces, en un concepto general, el tobillo es una articulación sinovial o también llamada eh, talo crural, que está formada por las articulaciones de la tibia y el peroné en su porción distal con el astrágalo, que su función permite principalmente la deflexión y extensión del pie. Y bueno, en relación a las articulaciones del tobillo y sus relaciones, donde el astrágalo es prácticamente la base de esta articulación, donde en la región superior que tiene una forma convexa, donde se va a unir con la porción distal de la tibia, que tiene una forma cóncava, donde encaja perfectamente y también donde el astrágalo se une con la carilla interna de la cabeza del peroné. Pero también existen otros tipos de articulaciones como la peroneo distal y entre otras. Bueno, y los ligamentos que lo componen que son muy importantes para la estabilización de esta estructura. Donde existen lesiones en ellas mismas, en fracturas óseas que comprenden el tobillo,
donde ya mi compañero lo va a mencionar. ¿Cómo están? Soy Eduardo Miranda y continuando con el marco teórico tenemos la clasificación de la fractura, que tendremos la de Lach-Hansen, que es en relación con el mecanismo de producción. Esta clasificación nos dice la posición del pie, que puede ser prono o supino, y la dirección de la fuerza de la fractura. Se clasificarán en 4 tipos, que la primera es A, que será por supinación aducción, la tipo B, que será pronación abducción, la tipo C, pronación rotación externa, y la tipo D, que es en la mayoría de los casos la que se da, de entre un 40 a 75%, que es de supinación y rotación externa. Aquí tenemos la clasificación de Danis Weber con A.O. Müller, y aquí tendremos una comparación. Hablando un poco de la de Danis Weber, nos dice dónde está la fractura y su pronóstico, que se divide en 3, según el trazo de la fractura del peroné en relación con la sindesmosis, que será el tipo A, infrasindesmal, tipo B, transindesmal y tipo C, suprasindesmal. Aquí en este cuadro comparativo se puede ver la diferencia entre la Weber y la Lach-Hansen. Dentro de los síntomas que puede presentar el paciente en una fractura de tobillo, tendremos el dolor inmediato, un dolor que aumenta con la actividad y disminuye con el reposo, hinchazón en el tobillo lesionado, una deformidad, incapacidad para mover el tobillo o soportar el peso, hematomas y una sensibilidad. Dentro del diagnóstico oportuno que presentará, tendremos los rayos X, que en la mayoría de las fracturas de tobillo pueden visualizarse en los rayos. Es posible que el técnico tome rayos X de varios ángulos y diferentes para que las imágenes del hueso no se superpongan demasiado. Tendremos una gamografía ósea que puede ayudar al médico a diagnosticar las fracturas que no aparecen en la radiografía. Una tomografía computarizada y las imágenes por resonancia magnética, que se utiliza ondas de radio y un fuerte campo magnético para crear imágenes mucho más detalladas que los rayos X de los ligamentos que ayudan a determinar el tobillo unido. Tendremos las reglas de Ottawa, que en la toma de radiografía de tobillo o pie en sospecha de fractura, que tendremos de cara lateral y cara medial. En la cara lateral se tendrá ciertos criterios para la toma de radiografía del tobillo si es que existe dolor en zona maleolar y alguna de las siguientes, como ser dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior, un dolor a la palpación de los 6 centímetros distales del borde posterior o punta del malleolo medial, la anterior sería del malleolo lateral, y la tercera que es incapacidad para mantener el peso. Dar 4 pasos seguidos sin ayuda. Si mantiene eso, es posible que no haya una fractura, si es que puede caminar más de 4 pasos sin ayuda. Y la de cara medial será una toma de radiografía de pie si existe dolor en medio pie y alguna de las siguientes: dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano, dolor a la palpación del hueso navicular y una incapacidad al mantener 4 pasos seguidos. Bueno, en relación al plan terapéutico de una fractura de tobillo, bueno, existen distintos tipos de tratamientos, como el tratamiento ortopédico durante el yeso. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere a cuando a masajes circulatorios del resto del miembro inferior libre, o también tras el retiro de yeso, como por ejemplo un vendaje elástico de contención durante el día, o también termoterapia o electroterapia, o forzamientos progresivos de musculaturas del pie y tobillo. Bueno, y otro tratamiento sería el quirúrgico con yeso acolchonado, con férula, amovible o sin yeso, donde hay que evitar lo máximo de la atrofia muscular, la osteoporosis y la flexibilidad articular.
Otro es es un tratamiento quirúrgico con yeso completo, donde la rehabilitación con fisioterapia es el mismo tratamiento ortopédico. En el tema de las complicaciones, existen complicaciones como la artritis, las infecciones óseas, como también denominada osteomielitis, o el síndrome compartimental, y los daños en los nervios o en los vasos sanguíneos. Y como modo de prevención, es muy importante el uso de zapatos adecuados, el reemplazar el calzado deportivo periódicamente, a entrenamientos cruzados, el desarrollar fuerza en los huesos y el fortalecer los músculos de los tobillos para que pueda tener más resistencia en este caso el tobillo, ¿no? Bueno, siguiendo con la exposición, en base a lo que es la justificación de nuestro trabajo en esta investigación, describimos el desarrollo de las lesiones a nivel del tobillo, en el cual la importancia diagnóstica llega a ser muy importante para que entendamos las complicaciones que pueden darse en las fracturas de tobillo, en el cual las clasificaciones a nosotros como médicos nos da una vista hacia un mejor tratamiento oportuno y eficaz para el paciente, ya que este bien está relacionado con el mecanismo de acción de lesión y el grado lesivo, siendo que el análisis de las diversas clasificaciones del tipo de lesión nos va a dar una idea rápida y eficaz para un manejo rápido de los criterios dados de una fractura de tobillo. En base a nuestro objetivo general y en describir la importancia diagnóstica para una fractura de tobillo, en el cual nuestro objetivo específico viene a ser describir la anatomía del tobillo, describir las clasificaciones de la fractura de tobillo, analizar síntomas y signos de la lesión, determinar el diagnóstico oportuno para la fractura, describir el plan terapéutico y determinar las complicaciones frecuentes de la fractura de tobillo. En lo que corresponde a la metodología de nuestro trabajo, esta investigación es netamente descriptiva, que va a presentar un muestreo no probabilístico, obviamente por conveniencia, debido a que se van a incluir artículos que describan toda la problemática de nuestro trabajo, en el cual estos artículos tienen que cumplir los criterios de inclusión, que sería relacionar la información acerca de la fractura de tobillo y estas no sean excluidas del estudio, ya que vamos a recolectar la información de todos los artículos que sean buenos para nuestra investigación y lo vamos a describir en nuestro trabajo. Mi nombre es Dayana Justiniano Roca y yo les voy a hablar sobre la conclusión de nuestro trabajo. En el determinado trabajo nos muestra la importancia del conocimiento y el manejo clínico de las fracturas de tobillo, que muchas veces por no tener un conocimiento del manejo de estos casos se cometen grandes errores, el cual las complicaciones llegan a ser graves. Es por eso que en base a la información obtenida podemos concluir que las fracturas de tobillo pueden clasificarse en fracturas de un solo maleolo, fractura de los dos maleolos o de un maleolo y el ligamento opuesto, y la fractura de los dos maleolos o de un maleolo y el ligamento opuesto, más de una fractura del tercer maleolo, por el cual debemos tomar precaución y prevenir estas fracturas. En caso de tener una fractura de tobillo debemos acudir al centro de salud más cercano para un pronto atendimiento. También es importante mencionar que el objetivo primario en el tratamiento de las fracturas de tobillo es conseguir la consolidación de la fractura y la recuperación de la función normal. Las fracturas de tobillo comprenden un espectro amplio de lesiones que van desde las fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas y estables, que pueden tratarse de forma conservadora, hasta las fracturas desplazadas que precisan de una intervención quirúrgica, aunque persisten algunas controversias de la
técnicas que se llevan a cabo en el tratamiento quirúrgico de las fracturas de tobillo establecidas.